Trata de arrancarlo, con Carlos Escobar. Muy buenas y sean bienvenidos a otro episodio más, a otro capítulo más de Trata de arrancarlo. Este lleva el número 20 y vamos a hablar de motos. Número 20, motos. Algo me quiere decir que tiene mucho que ver con este fin de semana y es que se enfrentan el número 63 y el propio número 20, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Valencia, circuito de Cheste, el capítulo que lo decide todo, el cierre, el broche de oro, una gran temporada de MotoGP llena de acción, con la mayor remontada de puntos de la historia para el italiano, y todo esto se va a vivir y concluirá cuando se acabe la bandera cuadros, en la que solo puede haber un ganador, en la que solo puede quedar uno y en la que no pueden haber decisiones o salir los dos ganando. Solo puede ganar uno, no como yo, que puedo salir ganando porque todos los días puedo tener a mi elenco del podcast, a Miguel, a Alex y en este caso a quien me acompaña para hablar de motos en este gran ratito. Muy buenas, David González. Muy buenas tardes a todos, Carlos. Muy buenas tardes a toda la gente que nos vea y que nos sigue desde nuestro canal de Twitch, desde nuestro canal de YouTube, desde nuestras redes sociales y sobre todo a los amigos de Digital Fly, de la 92 FM de Alicante. Vamos volando directos hacia Valencia. Ya lo comentábamos la semana pasada en el capítulo de motos que tuvimos, que todo por decidir en la última carrera. Y vamos a ver, porque será coincidencia que el capítulo 20 sea dedicado a las motos. Puede ser un augurio para Fabio o un buen augurio para Pecco, quién sabe. Pues eso es, veremos. Como bien sabemos, para quién es ese último match ball, quién se consigue llevar este campeonato del mundo. Y vamos a empezar, por supuesto, poniendo a todos los oyentes, a todas las personas que nos quieran escuchar, que nos quieran seguir desde Twitch, desde YouTube y demás, pues poniendo en contexto qué es lo que puede ocurrir y qué posibilidades hay de que gane uno o de que gane otro. Y empezamos en este caso, al final iría por descarte, lo que haga uno no lo hace el otro y lo que haga el otro no lo hace el uno, así que Pecco sería ganador si queda por encima del puesto número 15 y Quartararo no gana la carrera. Es decir, a Bagnaia le sobraría con estar del 15 en adelante, gane o no gane Pecco la carrera. No gane Quartararo la carrera. A Quartararo, en cambio, le haría falta ganar la carrera y que Pecco quede del 15 para abajo. Así que, de estadística, matemática pura e incluso cuentas de la vieja, lo tiene muy fácil, en este caso Bagnaia, que solo tendría que quedar dentro de los 15 primeros, aunque incluso hasta que gane Quartararo. Así que augurio no, lo tiene complicado el piloto francés de Yamaha. Sí, ya lo comentamos la semana pasada, que salvo caída y error de Pecco, lo tiene muy de cara a la Ducati para 15 años después volver a coronarse campeona del mundo, porque que no me entra a mí en la cabeza ver a un Pecco quedar fuera de los puntos en condiciones normales, salvo que haya una caída, una avería o un toque o algo, porque lo hemos visto en esta última parte de la temporada, cómo ha sido un piloto y una moto de lo más regular y mera justicia la victoria del campeonato que posiblemente consiga en este próximo fin de semana en Cheste. Una pena para Fabio, que lo ha tenido cerca, una pena también para Leis, que lo tuvo cerca hasta la última carrera pasada. Y un dato también muy a tener en cuenta de cara a las opciones de Yamaha y de Fabio Quartararo por hacerse con el Mundial es que finalmente Fabio se va a tener que operar, va a tener que pasar por el quirófano por ese dedo desgarrado, ese dedo roto. Y eso también es un hándicap de cara a afrontar la última carrera, que vamos a ver cómo le afecta, pero de todas formas, con el dedo mal o el dedo bien, lo tiene muy difícil el piloto francés de Yamaha para darle la vuelta a esta situación. Una situación, como bien dices, a la que hemos llegado con una de las temporadas, si se recuerda, más emocionantes de MotoGP, en la que he llegado a ver hasta 3-4 contendientes en lucha por el título y en la que, como bien comentábamos al principio, Bagnaia ha recortado la mayor diferencia de puntos para las personas o todas aquellas que sigan la cuenta de MotoGP oficial en Instagram, en Twitter, en sus redes sociales. Se ha visto como un conteo con las imágenes y vídeos de las carreras, en las que se veía cómo aumentaba la diferencia, bajaba la diferencia hasta que llegó al pico más alto
y la verdad es que ha sido un tremendo mérito tanto de Bagnaia, en este caso, por remontar la diferencia, como de Quartararo, que solo con 3 victorias y el resto podios, bastante consistencia, ha conseguido llegar hasta la última carrera, ambos con opciones. Sí, un poco lo que veníamos comentando en estos capítulos de atrás, que ha sido gracias al inicio irregular de las Ducati, con muchas caídas, con mucha irregularidad en los resultados. Gracias a eso han tenido opciones tanto Aprilia con Aleix Espargaró como Yamaha con Fabio Quartararo de medio disputarse el mundial, pero en cuanto Pecco ha dejado de caerse y en cuanto Ducati se ha puesto el mono de trabajo, han ido a machete, no han dado ni la menor oportunidad a sus rivales y prueba de ello es remontas 89 puntos al líder del mundial, que en ese momento era Fabio, y todavía le sacas 23 puntos más de diferencia para ganar el mundial ya por todo lo alto, encima ganando carreras, haciendo muchísimos puntos, todas las Ducati como hemos visto, salvo caídas, haciendo un buen papel en todas las carreras. Yo creo que se podría decir que salvo esa primera parte de temporada en la que sumaron pocos puntos, podría haber sido la temporada perfecta de Ducati. Sí, solo hay que ver incluso esa racha de victorias que había tenido Bagnaia, que se cortó con la victoria del otro día de Quartararo, pero efectivamente cómo han ido enganchando todos esos triunfos, que parece fácil con todo el dominio de Ducati, que haya tantas Ducatis, pero claro, también efectivamente tienes al enemigo en casa, es decir, Bastianini está en la pomada, Jorge Martín está en la pomada, Miller está en la pomada, Zarco está en la pomada, es decir, se podía perfectamente competir y Bagnaia aún así, pese a tener la mejor máquina y tener la mejor, en teoría, la mejor de las Ducatis junto con Miller, también hay que ser capaz de encadenar esa racha de victorias que realmente fue clave, no solo a nivel de puntos, sino yo creo que a nivel motivacional. Habría que preguntarle sin duda a Bagnaia cómo se ha ido encontrando y la motivación que le ha dado, y por el contrario a Quartararo ver cómo se va recortando esa diferencia. Sí, ya no solo la habilidad y la capacidad de adaptarte a una situación en la que estabas muy lejos en el mundial, sino que hay que recordar que ni nosotros mismos dábamos a Pecco y dábamos a Ducati como favoritos para ganar el mundial, y empezaron la racha de victorias, la racha de buenos resultados, e incluso que considerábamos a Bastianini con más posibilidades para llevarse el gato al agua antes que a Pecco. Y fíjate que después de toda la temporada llega la última carrera y Pecco ha hecho una remontada histórica y un título más que se decide en Cheste, así que un ejercicio de superación el que ha tenido el piloto italiano esta temporada constantemente, porque no es fácil gestionar el decir no entro dentro de ninguna quiniela, nadie apuesta porque yo voy a ganar el título, pero empiezo a ganar carreras y la cosa se complica. Y muy difícil también el año para los dos contendientes que estaban en la lucha uno contra uno, Fabio y Aleix, como poco a poco esa Aprilia se ha desinflado, se ha venido abajo, y como la Yamaha, que a priori tampoco estaba para luchar por el título, lo está luchando hasta la última carrera. Esto nos da un poquito las pistas de lo complicado que es el mundo del motociclismo y lo importante que son los pequeños detalles y el conseguir una buena racha, un buen resultado o cualquier cosa positiva que te pueda servir. Efectivamente, veremos, yo creo que el año que viene, cuando lleguen las dos temporadas, tanto de MotoGP como de motos y alguna que otra categoría de la que hablemos, como por ejemplo será dentro de muy poquito, ya vamos oliéndolo en enero, hablaremos también por supuesto del Dakar y otras competiciones de motor, pero el año que viene sin duda creo que vamos a tener que hacer todos los integrantes de Trata de Arrancarlo, la porra escrita en papel de quién gana la Fórmula 1 y quién gana las motos, y si nos tuviésemos que retrotraer a la porra que hubiésemos hecho de ganar las motos, yo creo que nadie daba a Bagnaia como ganador, y creo que ha sido un ganador, como bien dices, muy, muy por debajo del radar, es decir, no se le daba incluso la vitola de gran favorito, y al final por consistencia y por capacidad y por apuesta lógicamente de Ducati en el piloto italiano, al final ha sabido ser quien se ha llevado el gato al agua, o quien se va a llevar posiblemente el gato al agua, salvo que en el Quartararo lo impida. Sí, la verdad que ha sido una temporada respecto a las motos, sobre todo a MotoGP,
un tanto extraña, porque veíamos al principio y pensábamos que la Honda sí podía llegar a pelear por el Mundial, y después de hablar con la gente de Honda mismo en la feria de Vive la Moto aquí en Madrid, teníamos confianza, por así decirlo, en que Honda iba a estar ahí. Llega la tercera carrera, se cae Marc, se lesiona, se tiene que operar, todo el periplo que ha tenido esta temporada, Pol Espargaró no consigue que funcione la moto, en fin, esa ya la primera sorpresa. Veíamos como las Ducati parecía que iban bien, pero se caían mucho, no conseguían seguir el ritmo rápido en carrera, tal, como que se descartaron un poquito. KTM, que solo salía a relucir en agua, que pensábamos que iban a estar en mitad de tabla y nada más lejos de la realidad, que solo han reducido en carreras en mojado. Una Aprilia que sí que se vio desde el principio que era posible que estuviera luchando por posiciones altas. Lástima que al final no ha sido durante toda la temporada, sino solo esos 2 primeros tercios de la temporada, luego se vino abajo. Y una Yamaha que no sabíamos muy bien ubicarla, porque te hacía una carrera buena, luego te encadenaba una que no, otra que regular, otra que sí de nuevo buena y tal, pero bueno, que ha sido una temporada en la que era difícil determinar quién iba a ser el favorito, y cuando tanto Fabio Quartararo como Aleix sacaban tantísima ventaja de puntos al resto, pues poco más nos quedaba que dejar las apuestas cerradas para estos dos. Y fíjate, después la sorpresa que se lo va a llevar el tercero en discordia, que dentro de las quinielas podía ser el cuarto o el quinto incluso del campeonato. Fíjate incluso que bueno, recordando y haciendo alusión a cosas que hemos hablado en el podcast, yo me acuerdo, si no me equivoco, fue después de la carrera de los Losail y demás, en la que incluíamos también, por supuesto, a otro Espargaró en la batalla, porque incluíamos a Pol y la buena forma de la Honda, y es el primero que se nos terminó borrando claramente de la ecuación. La Honda no ha dado para nada el nivel, pero fíjate por dónde iban nuestras predicciones y por dónde han terminado acabando, viendo lo impredecible la temporada que hemos tenido en MotoGP. Sí, yo creo que se puede titular nuestra temporada de predicciones en MotoGP de trata de gafarlo, porque no hemos acertado ni una. Yo creo que esto que estamos hablando ahora de que Pecco va a ser campeón del mundo, salvo Hecatombe, va a ser la única predicción que vamos a acertar, así que esperamos estar un poquito más acertados para la temporada que viene en MotoGP, que ojalá y en el resto de cosas acertemos y traigamos buenos resultados y buenos comentarios aquí, pues como ya conocemos, de Zaida Teruel, de Julia Calvo, que la tuvimos la semana pasada con nosotros, piloto de enduro, de el periplo de pilotos, tanto chicos como chicas, que están pasando por nuestros micrófonos, que nos tienen muchas cosas que contar, y lo dicho, ojalá que contemos muchísimas victorias de todos ellos. Efectivamente, es lo que nos gusta, contar este deporte, contar lo que ocurre, contar todo lo que pasa, hablar de los pilotos españoles, de los pilotos en general, y traer toda esta información al podcast del mundo del motor, que nos encanta y que nos apasiona, aunque, como decimos a veces, en las predicciones no hayamos estado del todo acertados, la verdad. Siempre sabe que el deporte es impredecible y que puede pasar cualquier cosa. Aunque, como bien decimos, este fin de yo creo que es la predicción más clara que podemos hacer, que podemos acertar, o que más o menos podemos vislumbrar, aunque después en el podcast hablaremos de los finales que se han tenido que dar en una carrera, es decir, campeonatos del mundo que han llegado hasta la última carrera igualados y que ha pasado. Pero antes, lo comentabas en el estado de salud de Quartararo, y es necesario, yo creo que es conveniente sacarlo a la palestra. Ha decidido operarse después, es decir, que va a correr con una lesión, en una fractura en el dedo, así que aparte de la presión añadida, aparte de tener que ganar sí o sí y rezar o desear que tu rival se caiga, aunque sea con las menores consecuencias, le añades una lesión, nos pone un poquito más fácil también el vaticinar lo que puede llegar a ocurrir. Sí, se antoja difícil, porque si ya de por sí es complicado en un circuito con una recta tan larga como es este competir con las Ducati y los cohetes que llevan entre las piernas,
Si ya le sumas una lesión de dedo encima, que no es una lesión fácil ni cómoda para un piloto de motos, pues tienes ahí todas las claves para saber más o menos lo que va a pasar y vamos, salvo error gravísimo de Pecco, yo te diría incluso que los dos salen con poca presión a esta carrera, porque Fabio sabe que lo tiene muy difícil y salvo que gane la carrera y Pecco se caiga, no hay más. Y este pequeño hándicap del dedo pues seguramente haga que esté quinto o sexto, salvo sorpresa, y que ahora nos sorprenda la Yamaha y saque un ritmo espectacular en Valencia. Y Pecco sabe que con puntuar ya lo tiene hecho, así que yo te diría que se juega el mundial en la última carrera, pero es de los mundiales con menos presión que vamos a tener, que se hayan decidido en la última carrera. Sí, sin duda yo creo que más lo que puede afectar en este punto esta lesión, yo creo que más a la concentración en carrera. Es decir, para este tipo de situaciones, para este tipo de carreras en las que te lo juegas todo, tienes que estar concentrado en todos los detalles, desde que te subes a la moto en el primer entrenamiento a cómo funciona, algo que notes bien, que notes mal, y concentración tú, en tu trazada, en demás. Y yo creo que esto es más hándicap a nivel mental de notar alguna molestia, de no ir concentrado al 100% en la carrera, que yo creo que es determinante luego en el resultado que pueda ocurrir. No digo que esa desconcentración te pueda suponer una caída, que ya sería el fin para Fabio, pero yo creo que va a ser más una pequeña distracción mental que tan determinante. Sí, quizá no una distracción, pero sí algo que te evite estar al 100% en lo que tienes que estar. Porque nosotros lo hemos visto en Navarra, en la carrera del campeonato de Superbike femenino, cuando estuvimos con Zaida, como cualquier pequeño detalle influye muchísimo en el funcionamiento de una moto, y que más cuando es un dolor físico, algo que siente el piloto en sus carnes, que te hace muchísimo más complicado todo, y cualquier pequeño detalle, por mínimo que sea, marca la diferencia y hace que no puedas ir esa décima o ese medio segundo más rápido y termines perdiendo posiciones y termines finalmente cayendo hasta posiciones de pocos puntos. Claro, pues veremos a ver qué es lo que nos depara. Estos son los actores principales, pero sin duda dentro de la carrera van a haber actores secundarios que pueden decantar, que pueden decidir. Porque como bien decimos, Quartararo tendría sí o sí que ganar la carrera, incluso hasta ganando puede no valerle, pero es que va a haber otros pilotos que actúen y que intervengan en lo que pueda pasar. Así que vamos a desgranar cuáles son uno a uno estos actores. En primer lugar, y por lógica, vamos a empezar por el dominio de Ducati, así que, como bien diríamos, los aliados en la casa, que son todas las Ducatis que bien por interés del equipo, bien por interés de la fábrica o bien por interés propio, pueden intentar sacar esas posiciones. Es decir, tenemos por ejemplo el caso de Bastianini, que si puede ayudar a Bagnaia ganando y quitándole la victoria a Quartararo, lo hará y además demostrará al nivel con el que llega. Jorge Martín buscando quitarse la espinita de las dos caídas y además en casa. Miller para despedirse de Ducati de la mejor manera. O sea, ya empezamos dentro de esos actores, solo con el entorno Ducati, a ver que se le complica, que tiene bastantes frentes abiertos Quartararo. Es que ya simplemente con esos tres nombres que acabas de decir, con que queden los tres primeros, da igual el orden en el que queden, ya han sentenciado el título. Todo esto sin contar con que Pecco corre. Simplemente con esas tres posiciones ya está el mundial decidido y ya está todo dicho. Por una parte, y como bien dices, Jorge Martín se quiere quitar la espina que trae no solo de estas dos últimas caídas, sino un poco en general de toda la temporada, y conseguir la victoria en casa sería algo mágico para el piloto español. Por otra parte tenemos a Miller, que querrá despedirse por todo lo alto también del equipo Ducati, de la escudería italiana. Y qué más decir de Bastianini, cuando yo creo que es el piloto más a tener en cuenta de cara a la temporada que viene el título, y si la Ducati continúa funcionando tan bien como esta temporada, yo que Pecco me iría preocupando muchísimo, porque Bastianini ya ha demostrado que va bien con una moto
vamos a decirlo así, inferior a la Ducati oficial. Así que lo que pueda hacer con la Ducati oficial puede ser una barbaridad. Sí, sin duda. Volvemos a lo que estábamos comentando antes de todas las predicciones que hicimos y demás. Realmente nosotros pusimos a Bastianini como favorito porque sin duda creo que a todos nos ha dejado nubilado la aparición fulgurante, ese modo martillo, esa capacidad de adelantar, de competir, de como lo ha demostrado con Bagnaia, de adelantarle cuando a mí me dé la gana, de volver a la posición cuando a mí me dé la gana. Es decir, es increíble cómo Bastianini ha irrumpido de esta manera y, a ver, por supuesto, sin duda, nadie en su segundo año consigue tan claramente un puesto en Ducati que ya decíamos al principio de temporada que incluso creíamos que podía ser para Jorge Martín. Sí, en las papeletas y en las quinielas estaba por delante Jorge Martín porque ha demostrado un rendimiento un poco mejor, lo que pasa que finalmente en esta última parte de la temporada sobre todo y las 2 o 3 victorias que consiguió Bastianini a principio de temporada cogieron mucho peso en la marca, aparte de ser un piloto italiano, aparte de lo que ya sabemos, pero sí que al final como que Jorge Martín, entre comillas, les ha dado un poco la razón por estas caídas que ha tenido y por esta consecución de malos resultados que no ha terminado de encajar bien. Y bueno, yo tengo ganas de ver a Jorge la temporada que viene, porque aunque no va a estar en el equipo oficial de Ducati, pero sabemos y se ha dicho que va a tener las mismas piezas y los mismos componentes que el equipo oficial. Así que bueno, primero a ver si es verdad esto, porque siempre hay algún pero en el tintero, y a ver cómo consigue funcionar esa Ducati la temporada que viene, porque con mantener lo que tienen esta temporada les puede llegar a ser suficiente para poder rascar de nuevo puntos respecto al título. A ver, está claro, como decimos, que a ver, la igualdad de piezas, la igualdad de recursos queda bonito y puede ser un aliciente, pero habría que ver qué ocurre si Ducati tiene que priorizar que vaya más rápido la Ducati de Bagnaia y de Bastianini a que vaya mejor la Pramac. Es decir, al final el primer equipo es el primer equipo y veremos a ver el año que viene. También habrá que ver la diferencia, es decir, si por un hipotético Martín o Zarco son mucho más rápidos, infinitamente más rápidos, como ha pasado este año con Bastianini, y ya tienen un colchón de puntos, pues igual si esto se mantiene, pero yo creo que va a depender mucho de cómo sea el nivel, de cuántos puntos tengan y de quién sea el hombre fuerte. Claro, y también aquí entra en juego otra cosa, a ver cómo cuadra la combinación de 2 pilotos italianos en una escudería italiana, que esto ya hemos visto como históricamente nunca ha funcionado en Ducati. Así que tenemos el mismo caso con Alpine en Fórmula 1 y Ducati en MotoGP. Vamos a ver cómo termina de cuadrar este equipo, porque puede salir muy bien y que la gloria sea para Italia al completo, o puede arder Troya dentro de ese box. Fíjate, hablando y comparando con el caso que hemos dicho, antes lo comentabais en el último episodio que hicimos de los coches, el caso de Alpine, por poner en comparativa, a mí en el caso de Alpine me parece que son 2 pilotos que pueden tener talento. A mí Gasly sí que es un piloto que me gusta, pero me parece que falta una cabeza visible, es decir, a ninguno de los dos lo veo como líderes de un proyecto y como piloto fuerte para tener ese rol de líder y de fuerza. Y en cambio, en el caso de Ducati, me parece que en este caso el rol de Bastianini es más potente y más fuerte, un carácter más fuerte de líder, que el de Pecco, que es una persona más de perfil bajo, más discreto, y que pueda haber ahí esas tensiones y esos roces en el box rojo. A ver, yo es que lo que veo es que Bastianini viene para tirar la puerta abajo del equipo oficial de Ducati y ser el piloto número 1, no viene para ser un número 2 de Pecco ni un guardaespaldas de Pecco. Lo que va a determinar esta situación van a ser los resultados de las primeras 5 carreras, y por lo que sea Pecco no consigue ir bien y no consigue buenos resultados y Bastianini por el contrario sí,
la prioridad va a ser Bastianini, por mucho que Pecco sea campeón del mundo, por mucho que lo que sea. Pero cuidado, porque yo creo que el jovencísimo piloto italiano Bastianini tiene potencial de sobra, ya lo hemos visto, y cuidado porque puede levantar más de una ampolla respecto al equipo ya establecido, que es todo el entorno de Pecco y demás. Y qué decir tiene si por lo que sea Jorge Martín va bien, va rápido y se mete también en el fregado de las primeras posiciones, porque esta temporada hemos visto como las Ducati han tenido mucha presencia en toda esta última parte de la temporada, pero cuidado, porque si desde principio de temporada están todas las Ducati metidas en el ajo, pueden llegar a final de temporada y tener 6 Ducatis en las primeras posiciones jugándose el título entre ellas, y eso es muy peligroso. Veremos, porque si ya este año se ha hablado de órdenes de equipo, de gestión, y demás, si tienes ya a más de una moto, sin duda Ducati puede tener un bendito papelón, porque al final es por rendimiento y es por potencia, pero al final veremos lo que ocurre si hay tantas Ducatis peleando por el mismo objetivo de distintos box. Ya tuvimos el debate el otro día, si equipos satélite, cuántos no, etc. Pero efectivamente puede ser un problema en el estado de forma. Yo no sé si en el equipo Gresini el relevo que llegue de Bastianini será lo suficientemente potente para también estar peleando ahí. Bueno, como hablamos de actualidad también, os actualizamos que Giantonio igual tampoco sigue en el equipo Gresini, o sea que tiene que haber 2 cambios en el equipo. Veremos quiénes son los sustitutos. Seguramente sea un nombre italiano, Bezzecchi, Marini, alguno de ellos sin duda, aunque estén compitiendo para Yamaha, pero veremos cuáles son las piezas, pero vamos, bendito problema va a tener Ducati y teniendo el nivel excelso en casi todos sus equipos. Claro, al final es un problema cuando estás en la situación que está Honda, en la situación que está Yamaha, en la situación que está Aprilia, eso es un problema. Pero estando esta temporada en la situación que ha estado Ducati, es un bendito problema, porque al final simplemente tienes que sustituir una pieza por otra y hay muchísimos pilotos de calidad para fichar de cara a MotoGP para Ducati, aunque sean un equipo satélite, y lo tienen que hacer muy difícil para equivocarse, porque además estamos hablando de una de las escuderías míticas de MotoGP, y que no toma ninguna decisión a la ligera y que no hace ninguna cosa porque si pues venga, vamos a meter a este porque tal. No, meditan mucho las decisiones que toman, y yo creo que sea quien sea, vamos a ver cómo quizá le cueste un poquito más entrar en la dinámica, un poquito menos, pero va a terminar haciendo buenos resultados. ¿Por qué? Porque la moto funciona, y cuando la moto funciona todo va sobre ruedas. Veremos, sin duda, haremos la previa dentro de unos meses del año que viene, con los test, con lo que ocurre, pero veremos cómo se conforma la parrilla del año que viene en cuanto a rendimiento, porque como decimos también aparece Gas y Aprilia va a hacer un equipo satélite y ha escogido además a Oliveira como piloto principal, así que sin duda el año que viene se abre más la parrilla, se abren más opciones, más equipos satélite, así que el año que viene también es otro año que pinta complicado de vaticinar, pero sencillo de disfrutar. Sí, la verdad que solo podemos decir una cosa, e incluso aplicárnosla a nosotros mismos. Siéntense y disfruten, porque la temporada que viene vamos a ver motos nuevas en la parrilla, vamos a ver mucha competición, y lo que venimos diciendo en todos los capítulos, sobre todo lo que vamos a ver es a los pilotos españoles en lo más alto de las posiciones de la parrilla. Y lo queremos ver, y lo podríamos ver, porque continuamos con esos actores secundarios. ¿Quién dice que no? Podría ser el broche a una final de temporada de recuperación y ver una victoria de Márquez complicada dentro de los actores principales. Quizá esta, junto a las otras 2 opciones que presentáramos, son las más complicadas,
pero ¿quién dice que no podría acabar Márquez esta senda de progresión con una victoria en Cheste? Sí, y además en declaraciones que he leído por ahí en medios de comunicación y demás, Márquez quiere que la Honda esté a punto para esta última carrera y quiere dar guerra, porque al final un piloto que está en casa, que pilota en casa, una despedida de Pol Espargaró de Honda también, que oye, pues tiene también un cariz especial esta carrera, así que yo creo que es uno de los actores a tener en cuenta, que pueden jugar un papel importante en el devenir del campeonato. Y además, si a eso le suman la rivalidad entre una escudería y otra, me da igual que sea Honda Ducati o sobre todo Honda Yamaha, si les pueden poner las cosas difíciles a unos y a otros, pues mejor que mejor, porque al final venimos de una etapa, excepto estos 2 últimos años, de dominio absoluto de Marc Márquez en MotoGP, así que poco a poco tienen que buscar la senda para volver a la victoria, y sobre todo porque Marc Márquez es un piloto de un nivel increíble y que ya le está poniendo las cosas, le está apretando las tuercas a la marca japonesa para que se pongan las pilas de cara a esta última carrera de la temporada y a la temporada que viene, porque recordemos que a Marc Márquez le quedan 2 temporadas de contrato y ya ha dicho que no tiene ningún problema en, si se tercia o si la Honda no funciona, cambiar de marca, irse a otro proyecto que le llame la atención y volver a la senda de la victoria. Así que esta relación, que hasta ahora ha sido de amor y ha sido una relación idílica entre Honda y Marc Márquez, cuidado, porque se puede tornar en penas y llantos de cara a esta última parte de esta misma relación. Y lo que podría ser también agridulce sería este final para otro de los actores que podrían ganar en esta carrera, que sería ver cómo Aprilia, como Aleix o como Maverick ganasen la carrera. Lo vamos a tirar un poquito más por el lado de Aleix, que es el que podría tener más posibilidades. Digo agridulce porque sería ganar una carrera en la que la mente de Aleix sería decir, bueno, si hubiésemos hecho mejor las cosas en el equipo, esta victoria podría haber significado un campeonato del mundo, pero sin duda también puede arrebatárselo a uno de sus 2 más férreos competidores. Claro, es un poco la victoria agridulce, el sabor agridulce, porque a ningún piloto que tenga 2 dedos de frente le sienta mal una victoria, y no le va a poner pegas nunca a un primer puesto, pero es un poco la sensación de lo que pudo y no fue, lo que pudo ser y no fue al final, y un poco eso de si no hubiéramos cometido los fallos que hemos tenido a lo largo de la temporada, podría ser perfectamente Aleix Espargaró el que estuviera luchando mano a mano con Pecco en esta última carrera, e incluso con las cuentas de la vieja que echábamos por los problemas y por los errores fáciles de resolver que ha tenido el equipo Aprilia, podían ir líderes destacados del mundial. Así que una pena, porque la realidad es que no sabemos si la temporada que viene se va a volver a dar esta situación de que Aprilia funcione, de que la combinación entre piloto y moto sea tan idílica, tan perfecta, y no sabemos si vamos a poder volver a disfrutar de Aleix Espargaró en las primeras posiciones, o si esta temporada simplemente ha sido un espejismo y demás. Yo tengo ganas de ver a Aleix continuando en la lucha por victorias, y ojalá que la temporada que viene pueda luchar por el campeonato del mundo hasta el final, incluso llevárselo, porque creo que es un piloto que ha hecho mucho por las motos, por el motociclismo español, en este caso por la marca Aprilia, porque desde que llegó él ha sido el que ha desarrollado la moto, y Aprilia está donde está en gran parte por Aleix. Así que yo creo que el motociclismo le debe una al piloto español, y ojalá que sea la temporada que viene cuando se la devuelva. Y por último, y viendo lo que ha ocurrido también en las últimas carreras, otra de las opciones podría ser la despedida por la puerta grande con una victoria de alguno de los 2 integrantes o componentes de Suzuki, que sin duda también, aunque es lo más descabellado de todos estos, también es muy posible que pudiese ocurrir, y que Rin So Mir
fuesen triunfadores de esta carrera de Valencia. Sí, esto es como siempre hemos dicho, que parece imposible, pero también parecía imposible que en Australia pudiera ganar cualquier Suzuki, y encima ganó, y no solo que ganó, sino que ganó remontando, que es algo muy complicado en MotoGP. Así que no sabemos muy bien exactamente el punto en el que está Suzuki. Lo que sí sabemos es que es la última carrera de la marca en MotoGP, y además no solo en MotoGP, sino que por lo que he visto en las noticias también deja los rallies y también dejan otro tipo de competiciones. Esto da que pensar de qué va a pasar con esta marca y qué está pasando con esta marca en general, porque pueden ser malos presagios de lo que venga de cara a todo el conglomerado que es Suzuki, porque si abandonan la competición en la que, oye, pues no hace tanto ha sido campeón del mundo, que fue la temporada pasada, no, la anterior, con Joan Mir, en fin, puede ser el preludio de una noticia más potente y que no guste, o que no sea todo lo bueno que queramos para la marca Suzuki. Así que bueno, con esta moto no sabemos dónde van a estar, ni si van a hacer un carrerón como el otro día en Phillip Island, o si van a estar en la mitad de tabla, o si van a estar luchando por los puntos. No sabemos. La realidad es que tanto a Joan Mir como a Alex Rins les encantaría terminar el periplo de Suzuki con victoria, pero yo aquí sí que pondría un signo de interrogante en la pantalla, lo más grande, porque es la incógnita mayor que tenemos. Pues esos son los actores que pueden intervenir, o los factores que pueden intervenir en llevarse la carrera, el podio y recordarle opciones a Fabio Quartararo, darle a favor el campeonato a Bagnaia, o al revés, es decir, que se caiga Bagnaia, que es posiblemente la opción más fácil para que Quartararo gane, y que luego no pueda remontar y que tenga que vérselas en posiciones más atrasadas con alguno de estos y se complique el título. Y viendo eso, vamos a emplazarnos y vamos a hacer un breve repaso por las carreras que han llegado hasta la última de sus decisiones, y se han decidido en esa última carrera final. Y comenzamos, vamos a repasar grandes nombres del automovilismo, y empezamos aquí pueden surgir debates, ¿eh? Aquí, con esto que vamos a hablar ahora, pueden surgir muchos debates. Efectivamente. Comenzamos remontándonos tiempo atrás a 1966, con el gran nombre de Giacomo Agostini, que llegó hasta la última carrera, fíjense, en este caso en el circuito de Monza, igualado con Hailwood, y no fue hasta la última carrera en el que un fallo mecánico de Hailwood hizo que Giacomo Agostini se adjudicara el primero de sus 8 títulos. Fíjate, estamos hablando del 1900, ¿cuánto has dicho, Carlos? 1967. Tú fíjate, ahí yo creo que ya estábamos pensando nosotros en hacer este podcast y en estar con todos nuestros espectadores, ¿eh? Efectivamente, y es que no contento con eso, Agostini, que era una persona que le gustaban las emociones fuertes, no solo en el 66, sino que en el 67 hubo una repetición exactamente en el que llegaron a la misma carrera luchando todavía por el campeonato. En este caso el desenlace fue en otro circuito también que comparte categoría, como fue Canadá, y en este caso Agostini se llevó el título no por posición, sino por empate a puntos y número de carreras, que es algo que podría ocurrir efectivamente en esta carrera si fuesen empate a puntos Pecco y Quartararo, en la que ganaría Pecco por ganar 7 triunfos frente a los 3 de Quartararo. Sí, la verdad que esos son las casualidades y las casuísticas que no se suelen dar muy a menudo, pero que cuando pasan, pues fíjate, la diferencia de victorias te puede hacer ganar un título. Y continuamos, ya avanzamos otro par de años o unos cuantos años más, pero no nos vuelve a cambiar el protagonista. Otra vez Agostini en el 75 tuvo que competir con Phil Reed y al final consiguió llevarse la corona, siendo además el primer piloto que lo había conseguido en tanto 2 tiempos como una de 4 tiempos, demostrando la gran leyenda que fue Giacomo Agostini. Sí, la verdad que estamos hablando aquí de pilotos de otra época, estaban hechos de otra pasta.
y unas carreras y un motociclismo que ha evolucionado mucho y ha cambiado mucho. Aquí no entramos en el debate si a mejor o a peor. Lo que sí podemos tener claro es que era carreras muy divertidas y carreras y tiempos que ojalá nos hubiera tocado vivir, porque fue lo que se puede llamar el inicio de todo lo que tenemos hoy en día, y los restos que nos han llegado ahora mismo nos gustan mucho, y a mí por lo menos me gusta mucho el saber y el informarnos de estas cosas que pasaron en el pasado. Y tenemos, hablando de nombres que se repiten, tenemos desde el 78 hasta el 80, 3 años seguidos en el que aparece el nombre de Kenny Roberts padre, en este caso en el 78 contra Barry Sheen, en el 79 contra Ferrari y en el 80 contra otro gran piloto y otra leyenda del motociclismo en este caso, como Randy Mamola, en el que ganó Kenny Roberts 3 campeonatos en las últimas carreras. Nada, pues volvemos un poco a repetir lo mismo, pilotos de otras épocas que han marcado un poco el devenir y lo que es la MotoGP actual, pero cualquiera que pueda tirar de hemeroteca, quizá no de las primeras carreras que estamos hablando del 66, pero sí ya de los años 80, de los 90 sobre todo, que son más accesibles, el espectáculo está servido. Los circuitos eran muy diferentes a como son hoy en día, las medidas de seguridad eran totalmente distintas, las motos, aunque a priori pueden parecer menos potentes, eran una barbaridad porque eran caballos salvajes, y la verdad que se disfruta muchísimo, y sobre todo hablando con gente que vivió esa época o que ha venido un poco después y demás, el cómo han cambiado las motos, esa moto de 2 tiempos a las de 4 tiempos y esa moto de 500 a las de MotoGP actuales y demás, es una barbaridad cómo cambia todo y cómo ha avanzado toda la tecnología, y lo que antes era simplemente acelerador, freno, embrague, ahora es todo electrónica, mapa de motor 1, mapa de motor 2, tal, no sé qué, no sé cuántos, el dashboard para los avisos, es una barbaridad. Y continuamos. Si ahora recomendabas que se viesen a estos aficionados la época de los 80 y sobre todo de los 90, qué leyendas de la época de los 85, 90, 95 hasta el 2000 sin duda, porque tenemos, ya aparecen nombres que, ojo, hay que decirlos haciendo una pausa para respirar. En el 89 tenemos el primer duelo entre Lawson y Rainey, lo terminó ganando Lawson. En el 92 tenemos otra vez a Mick Doohan contra, en este caso, Rainey, que además tiene la particularidad de ese año en el que Mick Doohan es en la primera parte del campeonato una máquina aplastante de conseguir resultados, hasta que tiene una caída, se pierde gran cantidad del año y al final el gato al agua se lo termina llevando Rainey ante esa caída de Mick Doohan que no le permitió llevarse un título. Tú fíjate qué nombres estamos hablando ahora, que los chavales más jóvenes solo los conocerán del juego de MotoGP, de la parte de leyendas y tal, pero es que esas carreras, y sobre todo lo que comentábamos la semana pasada, las deliveries de las motos, los colores tan peculiares de las motos, eso... Ahí realmente es cuando se crea afición por este deporte y por la moto en general, porque ver esos pilotos, como está diciendo Rainey, Swans, Mick Doohan, en fin, Lawson, es un elenco de nombres que, como dices, hay que ponerse de pie, hay que ponerse firmes y disfrutar de lo que nos han dejado en el mundo de las motos. Y damos ahora un pequeño salto, unos cuantos años más, cruzamos de siglo, y este además le va a doler particularmente a David González. Nos volvemos a emplazar al circuito de Cheste, año 2006. A un lado un color naranja, color negro, blanco de la Repsol, a otro lado el color amarillo y azul. Valentino Rossi, Nicky Hayden, caída de Valentino Rossi, y Nicky Hayden se lleva ese campeonato del mundo de 2006. Sí, además ese fue un campeonato un tanto convulso, porque fue el primer año de Dani Pedrosa en MotoGP. Creo que fue en Portugal,
Dani Pedrosa intentó adelantar a Nicky Hayden cuando estaba en la lucha por el título y se cayeron los dos. Y quedaban pocas carreras para terminar el mundial y Pedrosa salió en unas declaraciones diciendo que se había equivocado, que asumía el error y que iba a hacer todo lo posible porque Hayden ganara el mundial. Y finalmente no fue hasta la última carrera en la que Valentino, con esa Yamaha amarilla, se cayó en la curva 2, saliendo de la curva 2, y al final el título pues lo consiguió celebrar el dorsal 69 mítico de MotoGP, Nicky Hayden con la Honda. Y fue un año bonito porque yo guardo el recuerdo ese de la primera temporada de Pedrosa en MotoGP, después de dominar clarísimamente la 2,5 y 125 las 3 temporadas que estuvo. Así que una gran temporada. Y no me queda tan mal recuerdo a pesar de que Rossi no consiguiera llevarse el gato al agua. Pues el siguiente mundial también involucra al doctor, en este caso en 2015, efectivamente ya en escena con Jorge Lorenzo y Valentino Rossi peleando hasta la última carrera por el título de 2015. Sí, esta fue el año de la famosa patada que yo creo que fue... A pesar de que quizás Jorge Lorenzo hubiera conseguido igualmente el título, porque estaba muy fuerte. La verdad que las primeras temporadas de Lorenzo en MotoGP fueron apabullantes, pero por lo menos hubiéramos tenido un poquito más de picante si no hubiera surgido todo este tema de la sanción a Valentino en la carrera de Cheste, pues, después de la patada a Marc Márquez, y en fin, hubiera tenido otro devenir el final de temporada. Y este sí que me pica un poquito más. No porque hubiera cambiado el resultado, sino por la manera en la que se dio y cómo se enturbió, entre comillas, un poco por culpa de los medios y demás, toda la imagen de Valentino y todo el mundo del MotoGP se puso patas arriba. Y tenemos el último mundial que se decidió en la última carrera, también en Valencia, fue 2017. Marc Márquez contra la última Ducati que peleó un campeonato del mundo, que fue la de Andrea Dovizioso, que luego fueron además compañeros en Honda. Entonces, aquí fue la última carrera y se la terminó llevando el de Cervera. Sí, la verdad que en estos 15 años que ha estado Ducati sin ganar, yo creo que es de las pocas temporadas que han estado con opciones hasta el final, y bueno, ahí coincidió con los mejores años que hemos visto hasta ahora de Marc Márquez y de la Honda, así que poco más que añadir que eso. Y oye, pues después de tantos años volver a ver a la Ducati coronarse como campeona del mundo, pues también es bonito de ver, aunque me hubiera gustado ver a Valentino o incluso a Jorge Lorenzo como... Quizá no como campeones, pero sí ganando carreras con la moto roja. Pero bueno, ya sabemos cómo fueron esas temporadas y ha tenido que esperar un poquito más la marca italiana para poder llevarse el gato al agua. Así es, ha tenido que esperar. Yo creo que ha tenido a Valentino, a Dovizioso, ha tenido grandes pilotos. Lo han intentado, bien sea por la moto, bien sea porque no encajaba las piezas. No ha conseguido llegar a esos objetivos. Ahora, como decíamos, ha sido con Pecco. Fíjense, tantos grandes nombres y demás, y al final ha sido Pecco, como decimos, un piloto de perfil más bajo el que va a conseguir llevar a Yamaha a lo más alto. Y concluimos en la parte de MotoGP, porque aún nos queda alguna que otra categoría más de motos antes de concluir este episodio, con las últimas noticias que nos llegan, sobre todo en entorno de seguridad. Bien saben que, por ejemplo, en la Fórmula 1 existen los team radios, existen las comunicaciones que se pueden tener. En las motos no, los pilotos llevan tiempo pidiendo un sistema de comunicación que les permita avisar de ciertas cosas que ocurren, y han pedido implementar a Dorna un sistema de botón de bandera roja en el que los pilotos tengan la opción de reclamar o dar una petición si creen que hay alguna inclemencia, mancha de aceite, piloto en la pista o situación meteorológica adversa para competir. Y no quiere decir que porque un piloto apriete el botón se va a producir una bandera roja, sino que básicamente se hará votación, digamos, si hay 6 pilotos de 10 en pista que piden la bandera roja, se considerará mayoría y seguramente pues se analizará cuál es la situación. Así que para mí un paso a nivel de seguridad que bueno, va en una buena dirección, sobre todo para las motos, como bien decimos, que son mucho más impredecibles y mucho más peligrosas y mortales que lo que son los coches.
Sí, a mí esta decisión no me parece mal. Es más, creo que es algo necesario. Quizá lo que haya que determinar un poco más será la forma, pero sí que veo que es una medida necesaria de tomar para evitar situaciones que por desgracia hemos vivido y hemos visto en los circuitos, como ha habido situaciones en las que algo que podía parecer no tan grave ha terminado siendo una situación trágica. Así que cuanto más se reduzca el peligro y cuanto más se pueda tener controlada cualquier situación adversa en la pista, yo tengo que estar a favor, porque al final los que ven vuelta a vuelta, curva a curva y metro a metro el circuito son los pilotos, y quizás una mancha de aceite no se vea desde las pantallas o los comisarios no la terminen de ver, y si un piloto pasa por encima y se cae y otro pasa lo mismo y se cae, pues hay que ver, y sobre todo que sea una herramienta de apoyo entre los pilotos y las federaciones para poder hacer un poquito más segura la carrera de cada modalidad. Pues efectivamente, como decimos, todo lo que sea por seguridad, todo lo que sea, y sobre todo también no igual poner lo que sería un team radio como ocurre en Fórmula 1, pero quizá desvirtúa las motos y lo que es la esencia de la MotoGP, pero sin duda que se dé la oportunidad a los pilotos de poder expresar situaciones de peligro y no verse tan indefensos. Es verdad que hay situaciones que no se van a poder evitar, es decir, hay caídas que no se pueden evitar. Las caídas más trágicas, como decimos, que es cuando la moto te escupe hacia adentro, el medio hacia afuera, no lo puedes evitar. Pero sin duda, quizá situaciones climatológicas adversas, manchas en pista, tráfico denso, una caída que se va viendo de lejos. Creo que eso sí que va a poder permitir a los pilotos sentirse, yo creo, más seguros a la hora de evitar desgracias. Sí, yo creo que sí. Ya te digo que lo que tendrán que determinar un poco es la forma que le dan a este botón de bandera roja o esta medida de seguridad, y ojalá que de cara a la temporada que viene, nada más empezar, ya tengamos, si no en funcionamiento todo el sistema, que por lo menos haya un prototipo y que hagan sus pruebas y demás para ver que todo funciona. Y cerramos ya esta parte de motos, antes, por supuesto, haciendo un repaso por las categorías. Fuera de pista nos manchamos un poco, terminamos efectivamente, como bien se diría, si ya en Halloween hay que mancharse para pintarse, para disfrazarse, a nosotros, como nos gusta el motor, nos queremos manchar de barra, nos queremos manchar de tierra, y es que vamos a tocar motocross, enduro y off-road. Sí, la verdad que nos encanta a nosotros el barro, y en estos 3 últimos minutos antes de despedirnos de nuestros espectadores, pues hay que decirles que en motocross, en el Campeonato de España de Motocross, Daniela Guillén se ha coronado campeona de España, que recordemos y comentarle a la gente que no la conozca, que Daniela Guillén es una de las pilotos españolas que participa en el Mundial de Motocross, y además con un papel muy importante junto a Gabriela Seisdedos. En la categoría de motocross, pero en el Campeonato de Cataluña, hay que decir que hace un par de semanas se coronó como campeona Mariona Valero, que además tarde o temprano pasará por nuestras entrevistas, porque fue de las primeras personas con las que nos pusimos en contacto y que estamos cuadrando con ella el tema de la entrevista. Así que bueno, desde aquí pues le mandamos la enhorabuena a ambas. Y en enduro, pues comentar que tuvimos hace unos días con nosotros a Julia Calvo, que es una piloto del Campeonato de España de enduro, que es la que va a intentar quedar como subcampeona del mundo, porque en primer lugar está Mireia Badía, que está intratable, y por lo que nos ha contado Julia, que esperamos que tengamos a Mireia también dentro de poco aquí con nosotros, es una fuera de serie y que está muy difícil ponerse a su altura. Así que bueno, un poco ahí está el repaso de las noticias de fuera de pista, y sobre todo que en el siguiente capítulo de este podcast pues comentaremos noticias como que Jorge Prado ya tiene su circuito de motocross, y nos meteremos un poquito ahí en materia, porque ya se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir, Carlos. Pues efectivamente, nos despedimos hoy en otro capítulo más de Trata de Arrancarlo, por supuesto subidos también a Digital Fly, así que volvemos en el próximo capítulo, el que nos gusta, el de popurrí, el de curiosidades, el de sorpresas, todo esto y mucho más en el próximo Trata de Arrancarlo. ¡A volar!
Trata de arrancarlo. Juan Carlos Escobar.